Bien, buenas tardes. Una pregunta directa. ¿Cómo le haríamos para que el Tratado de Estambul, que habla de tortura, no nada más se quedara en que fuera el Estado con sus figuras institucionales, sino también en los casos en que a través de los paramilitares, sus golpeadores y testaferros afectan y le causan una violencia, sobre todo a los luchadores sociales? Otra pregunta: ¿cómo lograr que se abra el fuero militar precisamente cuando se cometen estos crímenes del fuero civil y del fuero federal? Simplemente se amparan y no es posible entonces enjuiciarlos. Comentario: nosotros sí sabemos de dónde vienen las órdenes. No vienen de Los Pinos, no vienen de Loma de Sotelo, vienen del Pentágono, de la Casa Blanca, de Bretton Woods, de Doha, de Fort Langley y de todos estos organismos financieros internacionales. Nosotros tendríamos que estar agrupados como pueblo en frentes amplios que permitan precisamente que estas embestidas contra el pueblo, como que sigue todavía la guerra neocolonial y se agudiza más hoy, ¿cómo hacer la resistencia? También no es posible que con la creación de estas comisiones finalmente son apéndices de Estado, tanto la nacional como la de los gobiernos locales. ¿Cómo lograr que incluso las asociaciones civiles de derechos humanos, la Liga Mexicana de Derechos Humanos, que son más reales, que están más en defensa del pueblo, luego son hasta perseguidas? El caso de la MIMAR, cuando en defensa de Atenco, en defensa del movimiento de la APO, cuando hicieron la denuncia en un evento de la Casa del Periodista, el Filomeno Más de México, nos dijeron que era motivo incluso de persecución. ¿Cómo lograr que esa barrera, esa barranca honda entre cuando el pueblo comete una falta o un delito y se le juzga con todo el rigor de la ley, incluso se abusa, como aquí ya se dijo, y en caso de los delitos de cuello blanco, Gigón, el divino, el alienado, y ahí simplemente dicen ya prescribieron o inventan algunos tecnicismos y entonces no se hace claro el principio que dejó aquí Morelos en sus sentimientos de la nación, que todos somos iguales ante la ley? ¿Cómo lograr que efectivamente los organismos de derechos humanos nacionales tengan injerencia? Porque simplemente las recomendaciones en nada nos ayudan. Gracias. Buenas tardes a todos. Yo no tenía el gusto de conocer en persona a Carlos Montemayor. No me quise quedar con inquietud y pues aquí estoy presente. Venimos de una organización de lucha popular de Uruapan, pero mi pregunta concreta es que en estos tiempos nebulosos y de oscuridad es cuando surge la necesidad de la imaginación y de la creatividad. Cuando más oscura está la noche es cuando posiblemente la alborada vaya llegando poco a poco. Yo, mi inquietud muy personal es que yo creo que con esa pregunta que le puedo hacer aquí a Carlos Montemayor puede clarificar todo lo que se está tocando en este interesante tema. Desgraciadamente, como digo él, no son buenas noticias, pero a partir de ahí puede venir la alborada. ¿Por qué pusiste al título del libro Guerra en el Paraíso? O sea,
paraíso y la guerra, pues como que suena medio contradictorio. Bueno, en la novela menciono recurrentemente una comunidad que se llama El Paraíso. Ahí en El Paraíso es donde yo conocí al tío de Lucio Cabañas, el que estuvo acompañando a, bueno, no, que estuvo secuestrado junto con Rubén Figueroa y el sobrino de Rubén Figueroa. Cuando yo estuve ahí, estaba más allá de San Vicente. Me gustó mucho el lugar, y mientras yo esperaba que confirmara el tío de Lucio que me iba a recibir, y me recibió en un calerón, en una bodega de granos de café, se sentía, era un sitio que estaba muy alto, y realmente yo no sentía que estaba en la ciudad. Yo esta sensación que he tenido en muchas regiones del país y en muchas regiones del mundo, cuando uno siente que está realmente arriba. Y me sorprendió el paso rapidísimo de los pericos ruidosos. Y yo sentí que debería estar de alguna manera significativa esa comunidad en la novela, quizás en el título. Pero ya conforme hablé con el tío y regresé allí y aumentaron prosiguieron mis investigaciones, El Paraíso fue un enclave de muchos movimientos, tanto de la guerrilla de Lucio como de los movimientos contrainsurgentes. Y la cercanía con el otro paraíso, que sería Acapulco, pues me permitía esa ambigüedad, es decir, la guerra del paraíso, pero en principio es literal, es el pueblo del paraíso, más arriba de San Vicente. México cada vez tiene menos capacidad de Estado para modificar su propia condición política y económica. Por eso, en la evaluación de los asesores del Pentágono o de los analistas del Pentágono, catalogaron hace 2 años a México como un Estado fallido. Un Estado fallido, desde la característica de esos analistas, quería decir, o quiere decir, un Estado que es incapaz de modificar o de tomar decisiones que modifiquen su realidad inmediata con efectos inmediatos, en términos económicos, sociales o de seguridad. En términos de Estado fallido, México no tiene capacidad de modificar, no tiene capacidad o no quiere tenerla, según la élite que ahora ocupa el poder o detenta el poder. No tiene capacidad para hacer, por ejemplo, que los bancos paguen impuestos. Los bancos son los que más ganan en este país, dentro de la economía formal o llamada formal. Son los que más ganan y no pagan un solo impuesto, un solo centavo de impuesto. Todos sus rendimientos, todas sus ganancias se reciclan como impuestos diferidos, pero se reciclan como activos de los propios bancos. Un Estado que no tiene capacidad de cobrar impuestos a su banca y que no tiene capacidad de ordenar a su banca o de controlar a su banca para el desarrollo económico y productivo del país, bueno, pues es un Estado que no tiene capacidad en su sector financiero. Y como no tiene capacidad, es un Estado fallido en ese sentido. Que el presidente Calderón diga, no es que